Hola, buenas tardes. Mi nombre es Francisco Duarte y yo voy a hablar de los delitos especiales y delincuencia organizada a materia de derecho penal. Hablaré de los delitos especiales. Estos delitos por lo general se clasifican dependiendo del tipo de violencia o integridad, tanto la dignidad como el acceso de la persona que es violentada, las cuales se basan en la ley de Código Penal Federal y otros códigos penales dependiendo del estado que se dirija, todo enfocado al país en cuestión. En este caso va a ser México, que será uno de los implicados de estos delitos. Para tomar en cuenta los delitos cometidos por los servidores públicos, debemos entender que un servidor público es aquella persona que desemplea en el empleo de la naturaleza en la administración federal, centralizada o de una entidad federativa, o en su caso, que haya trabajado por el gobierno o empresas constructivas del Estado. Los delitos cometidos por los servidores públicos deben ser mediante legalidad o administración pública, y los podemos ver en el artículo 212 y 213. Estos castigos pueden valer dependiendo del tipo de delito de 10 a 20 años. Ejemplo de ellos es su abuso de autoridad, el cohecho, la malversación, en este caso de recursos públicos que incluyen como dinero, bienes o servicios, o el enriquecimiento ilícito, que eso se hace que algo fuera de su cargo, o el tráfico de influencias ante obtener beneficios personales como terceros. Delitos cometidos en materia electoral. Estos delitos son ocasionados cuando hay un proceso electoral y esto puede influir en la fracción 8 del artículo 15 constitucional, el cual se caracteriza por el voto tanto universal y discreto. Cuando se trata de delitos federales, debemos tomar en cuenta el derecho de libertad de elegir y debes proteger al derecho al voto de cualquier soberanía o que se sienta atacado. Ejemplo de ellos es utilizar bienes o servicios en la campaña. Las personas que se dedican a la candidatura no pueden destinar dineros, bienes o servicios durante el proceso electoral. También el acceso de servicios públicos y programas especiales. Eso quiere decir que tanto programas, permisos o licencias no deben ser, en este caso, negociables en el ámbito electoral o durante su debido proceso. También comprar o coaccionar voto. Esto ocurre en trabajos de gobiernos o que estén asociados a algún partido. Los utilizan como amenazas durante eventos de campaña para votar a un candidato. Otra sería la intimidación durante la jornada electoral en el acceso de casillas. Esto es provocado en las elecciones prohibiendo el acceso al voto, así como el dinero ilícito de las campañas, que aunque es financiado de manera privada, tiene que ser mediante un registro o un monto límite electoral, siempre y cuando esté registrado. También en la destrucción o el daño de material electoral. Esto ocurre entre la documentación, boletas, urnas durante el proceso demográfico. Sus multas por lo general pueden ser de 400 días o bien 2 a 9 años de prisión. Los delitos financieros y fiscales. Estas actividades ilícitas se derivan al orden económico y su objetivo es hacer beneficio propio ante un patrimonio a terceros o la desestabilización de un sistema financiero. Ejemplo de ello son el blanqueo de capitales o bien el lavado de dinero, que consiste en ocultar el dinero ilegal para transformarlo de manera legal. También los fraudes y estafas, que son engaños a través de medios físicos y digitales para robar dinero o datos personales. También la evasión fiscal, que es el incumplimiento ilegal de las obligaciones tributarias, como la financiación del soborno o el terrorismo. Eso quiere decir que tanto capital o bienes es en apoyos de grupos delictivos. También es en el contrabando, que es la introducción clandestina de mercancías sin pagar impuestos o aranceles, como las emisiones retencionales,
que es cuando la autoridad que recauda impuestos comete delitos a terceros, como por ejemplo el abuso de poder. También hablaremos de los delitos en materia federal y seguridad pública. Estos delitos son aquellos omisiones que dañan el peligro del ecosistema o la salud humana, tanto como recursos naturales o todo lo que se transforme. Ejemplo de ellos son actividades tecnológicas y peligrosas, que aquellas consisten en el derrame o el residuo al entorno, dañando el medio ambiente. Ejemplo también son los daños de la biodiversidad, como el tráfico, la captura de especies exóticas, así como la flora, que también puede ser en la destrucción de su medio ambiente. También en delitos como traer especies invasoras o incendios forestales provocados y no naturales. También los delitos de gestión ambiental cuando hacen falsificación de documentos, reportes o bitácoras ambientales cuando se hacen auditorías o inspecciones oficiales. Mientras que en el tema de seguridad pública va a ser todo lo relacionado al país en cuestión. Los delitos más comunes que ocurren en la seguridad pública son la evasión de presos, cuando ayudan a facilitar o escapar a un detenido, procesado o que cometió un delito. También la aportación de armas prohibidas. Esto consiste en el uso de armamento no autorizado o reglamentado por las Fuerzas Armadas. También la asociación delictiva o delincuencia organizada. Esto se basa cuando dos o más personas cometen actos ilícitos de forma permanente. Y por último, los cometidos en este caso por servidores públicos, como los mencionamos anteriormente en el tema del servidor público, los delitos que ocasionan. Por último, hablaremos de delincuencia organizada y delitos de alto impacto. La delincuencia organizada se basa cuando un grupo de más o tres personas cometen un delito grave que afecten a no solo un entorno, sino a varios entornos. Quien va a ayudar a esto es la Ley Federal de Delincuencia Organizada, y esto es por lo general para atrapar a un grupo de delincuentes se requiere de un equipo. Ejemplo de delincuencia organizada es el narcotráfico, la producción, distribución y venta ilegal de productos ilegales o recreativos que no estén reglamentados por la ley. También la trata de personas, que es la captación y la explotación del individuo con fines laborales o íntimos. También la extorsión o el cobro de piso, que es una exigencia de dinero a cambio de protección o de derechos que pueden operar en negocios o afectarles a ellos. También el tráfico de armas, que es el comercio ilegal del armamento no registrado ante la ley, y el secuestro, que es la privación ilegal de la libertad con tal de exigir rescate para obtener cosas. También el lavado de dinero, que son operaciones financieras que hacen ver que el capital ilegal se convierta en legal con procedencia ilícita. Por último, hablaremos de los delitos de alto impacto. Esto se debe a conductas delictivas que, por temas de seguridad, dañan un tejido social y generan una fuerte percepción de inseguridad ante una población. Como México y en otros países, se pueden clasificar de diferentes formas, las cuales pueden afectar el patrimonio, la vida y la integridad de una persona. Ejemplo de ello son los delitos de vida e integridad corporal. Los vemos en homicidios dolosos, secuestros y lesiones dolosas, principalmente causadas por algún arma en específico, tanto de fuego como normales, o bien armas blancas. También los delitos patrimoniales o con violencia. Esto se debe a robos de vehículos, como los robos comunes en la vía pública, así como los robos tanto en negocios, tanto en transporte o logística, y por último los robos de casa habitación, las cuales pueden generar hasta extorsión en ámbitos así. Por último, también están los delitos tanto sexuales como género. Esto se debe a la trata de persona, al acoso y abuso tanto
de la persona en su ámbito sexual o identidad de género. Y también la violencia familiar, que termina siendo un mal uso como ejemplo para el bien y el mal. Por último, gracias por escuchar esta exposición